Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirio@hotmail.com. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv y te invito a que te suscribas a nuestro canal YouTube, en donde podrás ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como toda la semana, vamos a tratar un tema interesante y educativo que ha sido muy solicitado a Solución Final a través de su correo electrónico. Se trata de las consideraciones en relación a la ley de arrendamiento inmobiliario de uso comercial y a la ley que regula todo lo relacionado al arrendamiento de viviendas. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, soy estudiante de Derecho y me gustaría conversar en su programa acerca de la diferencia entre la ley que regula el arrendamiento inmobiliario de uso comercial y la que regula el arrendamiento de viviendas. Gracias, Eugenia. Efectivamente, pues existen grandes diferencias entre estas dos leyes. Una de ellas es la ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, que es esta ley que tengo en mis manos, que regula todo relacionado a los contratos y las obligaciones entre arrendadores y arrendatarios de inmuebles de uso comercial. Y otra ley es la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, que es esta ley, pues, que regula todo relacionado con los contratos y las obligaciones entre arrendadores y arrendatarios en materia de arrendamientos de viviendas y que establecen procedimientos también diferentes en caso de desalojo o de procedimientos a nivel de tribunales. Igualmente existe otra ley que se denomina Ley de Arrendamiento Inmobiliario, comúnmente denominada LAI, pues que es aquella ley que recoge todo lo relacionado a los arrendamientos en cuanto a galpones, a colegios, a oficinas, a consultorios médicos. De este tema vamos a hablar hoy, es un tema bien controvertido y que genera mucha angustia tanto en arrendadores como arrendatarios. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de la ciudad de Caracas de una abogada de amplia experiencia en la materia, pues con quien vamos a conversar. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos en Solución Final. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy nos acompaña vía online desde la ciudad de Caracas la abogada Cora Farías, muy solicitada por las redes para traerla nuevamente al programa. Cora Farías es abogada, litigante con posgrado en Derecho Civil, procesal y mercantil, docente de la Universidad Católica Andrés Bello, UCB y UNIMED, articulista, escritora de obras de teatro, actriz orgánica y abogada litigante en la materia que nos ocupa hoy, que es arrendamiento y todo lo que tiene que ver con esa materia tan controvertida y tan solicitada por las redes. Bienvenida a la doctora Cora Farías a Solución Final. Pues muchísimas gracias al programa Solución Final y a mi buena amiga, la doctora Lirio Terán, por esta invitación que me complace, me encanta y estoy dispuesta a que comentemos acerca de esa materia controvertida que tanto me gusta y que está, como dicen, en la punta del iceberg. Más, así, ¿no? Bien. Tanto te gusta y tanto la dominas, porque ya este es el tercer programa que hacemos y bueno, y es muy solicitada pues tu nueva participación en Solución Final. Y hoy a todos mis televidentes pues hacemos realidad esa solicitud. Hoy vamos a hablar ahora un poquito de las leyes una de las tantas leyes que rige el arrendamiento inmobiliario. Tuve una oportunidad, dijiste, porque esta competencia tiene muchas leyes que regía, pero vamos a hablar hoy de la ley de arrendamiento inmobiliario de uso comercial, para inmuebles de uso comercial y destinados a vivienda. ¿Okay? Vamos a dividirla como este programa en dos partes. Vamos a empezar primero las leyes que rigen los inmuebles destinados a vivienda. Contemos un poquito con qué ley es, de cuándo data y nos vamos adentrando en la conversación de la noche de hoy. Ahora. Bueno, magnífico. En alguna ocasión, cuando estuve acá en el programa con la doctora Terán, comenté que
la legislación inquilinaria primero estaba dispersa en las normas, en varios textos legales que fueron derogados cuando en el año 99 se dicta la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que comprendía todos los usos de los inmuebles. Esta ley comenzó a regir el 1 de enero del año 2000, pero el 6 de mayo del año 2011 y posteriormente el 12 de noviembre del año 12, la Asamblea legisla y promulga, por un lado, el decreto 8190 contra desalojo y desocupación arbitraria de vivienda, y luego la ley de regularización y control de arrendamientos de vivienda, porque el 14 de noviembre del año 11, perdón, también se promulgó el reglamento de esta ley de arrendamiento de vivienda. ¿Qué pasa? Estas leyes, estas dos leyes, sustraen de la ley de arrendamiento inmobiliario, Claro. que era la que comprendía todo la materia de vivienda, todos los inmuebles cuyo uso es de vivienda. ¿A qué me refiero? Apartamentos, casas, anexos, edificios completos, todo lo que sea para vivir una persona con su núcleo familiar. Es decir, estas personas que residen en esta clase de inmuebles están amparados por el decreto 8190 y por la ley de regularización y control de arrendamiento de vivienda y su reglamento. Cora, y también disculpa que te interrumpa, también este decreto abarca lo que son las residencias estudiantiles y las pensiones. Claro, antes, y volvemos, es que esto es un antes y un después. Y un después. ¿Por qué? Porque es una historia, es lo que yo siempre comento. Esto es historia patria, ¿Ves? la materia inquilinaria. Antes, cuando el legislador, con la legislación del año 47, hablaba de casa, en el término casa comprendía pensiones, hosterías, hosterías no, me retracto, pensiones, habitaciones, casas, comercio, balcones, todo. Okay. En el año 2000, cuando comienza a regir la ley, comprende todo, también menos hoteles, hosterías, porque ellos están bajo un régimen especial. Claro, diferente. Pero la ley de regularización en el año 11, el 12 de noviembre del año 11, ella viene a delimitar y a definir lo que es una pensión, lo que es un hospedaje, lo que es una habitación, lo que es una habitación o residencia estudiantil, de manera de que esta ley especial los ampara. Los ampara de tal manera que hasta define el área que debe tener una habitación dentro de una residencia estudiantil aprobada por la ley. Sí, señor. Eso significa que si un chico, ¿verdad?, se va a una residencia estudiantil, la única manera que pudiera la dueña de esa residencia estudiantil solicitarle el desalojo, y eso lo vamos a ver ahora, Claro. es el procedimiento previo en su nave. No lo puede hacer directamente. ¿Y cómo la gente entonces alquila habitaciones en este país? Por eso que ni siquiera residencias hay. Bueno, yo te voy a dar la respuesta porque está prohibido terminantemente alquilar viviendas en divisa, pero todas las habitaciones y todas las pensiones, mejor dicho, las residencias estudiantiles están alquiladas en divisa, todas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo alquilo porque yo necesito, estoy estudiando, por ejemplo, en la Central, no estoy cerquita, en los Chaguaramos, entonces pago, ¿cuánto? $50, 6 meses, y 50 después son 100. Ah, un momentico, si usted me denuncia, yo le saco sus cosas, porque yo no voy a contratar con usted, habla el propietario. El muchacho, el joven, agarra su maletín y se tiene que ir, porque le cambian la cerradura. Es decir, la situación es dura, yo tengo que ser objetiva, pero también hay arrendatarios que son sumamente arbitrarios, tanto al extremo de que hoy por hoy yo considero que el propietario tiene pánico en alquilar una vivienda. No, que no hay viviendas, no hay viviendas que la gente quiera alquilar hoy en día, pero es que tiene razón también los pobres arrendadores. No, pero hay una cosa muy importante que deseo acotar. Cuando esta situación existió
por la legislación del año 47, del 60 y del 72, hubo necesidad de promulgar la ley de arrendamientos inmobiliarios, que me honro de haber sido corredactora. ¿Y qué se logró con esa ley? Que se construyeran inmuebles para alquilar, que se Claro. filtraran las cargas entre el propietario y el inquilino, que no hubiese una guerra de guerrillas entre el arrendador y el arrendatario. Claro. Pero la luna de miel duró apenas 10 años, porque en el año 11 volvieron a enfrentarse hasta la fecha inquilinos y propietarios, y hoy por hoy es un trauma total alquilar un inmueble. Ok, ya explicaste entonces cuándo fue promulgada esa ley, bueno, y que vino esta ley de regularización y control de los arrendamientos de vivienda, pues por supuesto sustrajo esa competencia de la ley. Ahora bien, entremos entonces en la bendita ley esta que tengo en mis manos, lo que estás diciendo del control de regularización. Partamos del punto que una persona quiere arrendar una vivienda en Venezuela. ¿Cuáles Muy son bien. las reglas que establece esa ley para que tú le digas a todo esto, a estas personas que nos escuchan esta noche, qué debe hacer? Si están interesados igual en alquilar una vivienda o una habitación, ¿qué deben Una hacer? habitación. Bueno, sencillamente, en primer lugar, la ley aplicable no es el Código Civil ni la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios del año 99, sino la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda, que acaba de cumplir 10 años. Celebramos con un gran pastel el desastre que ha significado para Venezuela esta ley, porque ha sido un desastre. Y ustedes saben por qué es un desastre, porque cuando yo legislo sin que haya equidad, Claro. sin que haya armonía y equilibrio, hay un desastre en las relaciones. Y esto es lo que ha pasado. ¿Por qué? La pregunta que me hace la autora Terán: ¿cómo yo alquilo una vivienda? En primer lugar, tengo que celebrar un contrato que va a ser autenticado bajo el visto bueno de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, SUNAVI, pero yo tengo que establecer el canon de arrendamiento conforme a un trámite que debo hacer como propietario, que es el trámite del justo valor. ¿Qué hace la SUNAVI? La SUNAVI, con unas tablas cuyos valores no están actualizados, porque deberían actualizar anualmente, me fija un canon pírrico. Ese canon lo debo contener en ese contrato cuya proforma está en la página www.sunavi.gov.be. Si yo elaboro un contrato diferente al que ha aprobado la SUNAVI, me lo rechazan. Cuando yo tengo esa providencia que me ha fijado el justo valor, celebro mi contrato. No puedo establecer ni fianza ni depósito como garantía. Y tiene que ser tal cual lo dice la página de la SUNAVI. Si yo pretendo hacer otra cosa, evidentemente que la SUNAVI no le da el visto bueno. Eso cuando lo estoy haciendo legalmente apegado a la ley de regularización. ¿Pero A ver, quién hace eso en Venezuela, Cora, en el año ahí 2021 es de donde voy. diciembre? Es que ahí es donde voy. ¡Qué ¿Quiénes horror! hacen esto? Nadie. ¿Pero ¿Qué quién lo va hago a yo? hacer? Es que yo quiero contratar el arrendamiento de una casa con Lirio Terán y le voy a decir: a ver, Lirio, ¿dónde está ubicada? ¿Cuántos metros tiene? Bueno, Lirio, el canon de arrendamiento de esto son $500. Ah, pero no te preocupes. Vamos a hacer un documento privado y vamos a colocar $500. Ah, y aparte de eso, me vas a dar 2 meses de depósito, son 1,000. Me vas a dar el primer mes por adelantado, son 1,500. 500. Cuando me estoy dando cuenta, yo estoy haciendo una negociación inmobiliaria por una vivienda totalmente fuera de la ley. Claro. Y señores, esto es lo que pasa en el día a día de Venezuela. ¿Saben por qué? Porque no se han sincerizado los precios de los alquileres de vivienda. ¿Y qué ocurre? La gente, porque necesita alquilar y con mucho miedo lo hace, dice: bueno, me voy a lanzar por la calle del medio, como hablamos aquí, ¿no? Voy a contratar el alquiler de esa vivienda con el riesgo de que el inquilino me denuncie en SUNAVI. Ese es un riesgo. ¿Saben por qué es un riesgo? Porque la SUNAVI, a tenor y apegada a la ley, exige que ese contrato para el canon sea el justo valor que se ha tramitado previamente a la suscripción del contrato, y ese contrato tiene que ser debidamente autenticado en bolívares. No puede ser autenticado en dólares o en euros, en cualquier moneda extranjera. Entonces me pregunto,
¿quién puede apegarse al texto de la ley si es de imposible cumplimiento? Lo que yo pienso es que de alguna manera tenemos que, como se ha dolarizado el país, Claro, dolarizar los cánones. ¿Por qué? Porque es más honesto. El inquilino se va a sentir apoyado, claro. se siente menos afectado que celebrar un contrato que él sabe que por necesidad lo tiene que pagar en dólares, y el propietario se siente más a gusto porque sabe que no va a ser denunciado, Por porque los propietarios supuesto. son denunciados constantemente, Lirio, constantemente. Sí. Claro, porque el inquilino, cuando ya no tiene esa buena relación con el propietario, le dice, Claro. ah, tú quieres que yo te entregue el inmueble. Muy bien, se va al otro día a la avenida principal de las Mercedes, a la superintendencia, y ¡pum! Procedimiento administrativo sancionatorio, porque me alquilaste por menos de un año, me alquilaste en dólares, me Entonces, alquilaste sin que el documento sea autenticado, y por lo tanto has violado 3 normas legales y tienes que ser sancionado. Y la SUNAVI, haciendo su trabajo, apegada a la ley, sanciona. Esa es la historia. no, 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 pero ya va, Cora. Yo estoy aquí, que yo no Estás quiero, aterrada. no, estoy aterrada porque, bueno, ya va. Todas las personas que estén oyendo esta noche este programa no van a alquilar nunca en la vida un inmueble para Para vivienda, viviendas, para para vivienda. viviendas. No, ¿Ah? Aparte de leemos. eso, ahí tiene que darle la preferencia efectiva y tiene que darle la prórroga legal. Ah, no, pero Ah, perdón, tengo que decirles algo en relación a la preferencia ofertiva ajá. para que tengan menos deseo de alquilar. En materia de vivienda, en materia de vivienda, cuando yo quiero vender el inmueble alquilado, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Verdad? Mi inquilino tiene derecho de preferencia y lo lógico es que yo se lo oferte. Ah, Ajá. no, en materia de oficina y en materia de comercio se requiere que ese inquilino tenga 2 años mínimo en el inmueble. Pues en materia de vivienda no importa que tenga una semana, con tal de que esté solvente. No puedo, no, Dios Sí, sí, mío, sí. pero, Puede tener una semana en el inmueble, pero si está solvente en el pago del canon de arrendamiento y sus obligaciones, pues allí no hay ningún inconveniente, y yo, propietario, tengo que ofertárselo, pero quieren que les diga algo más no, para Cora, que ¿qué es se esto? sigan exacerbando ese precio, que es el justo valor. Yo tengo que previamente pedirle a la SUNAVI que me diga en cuánto yo, como propietario, puedo venderle a ese inquilino el inmueble. No, Yo no no, lo puedo. no. No, es así. Y la Entonces, ¿qué propiedad ocurre? privada, ¿y dónde está el respeto a los derechos del Estamos propietario? Por Dios. lamentablemente, por eso es que yo insisto que tenemos que promulgar un solo texto legal donde se Urgente. amparen a las dos partes, urgente. No solamente al inquilino, que eso lo venimos arrastrando desde la legislación del 47. No puede ser que un inquilino hasta en el fondo se siente mal cuando está buscando un Qué inmueble para horror. alquilar para su vivienda y le dicen no, 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 pero Claro, ¿por qué le dicen no? Porque esto es un desastre. es un Solamente desastre. pensar que yo me voy a involucrar en una relación con un inquilino, por ejemplo, el propietario, y tengo el justo valor para alquilar, el justo valor para vender. No puedo venderle de contado. Tengo que No, 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 no. hacerle una notificación mediando una serie de documentos, como por ejemplo certificación de gravámenes, documento de condominio, documento de propiedad. Y lo más grave de esto, Lirio, es que si esa notificación no se le hace personalmente al inquilino, no a su esposo o a su esposa, Ajá. a él, es completamente nula. Recuerdo, amigos, que hoy conversamos en la ciudad de Caracas con la abogada Cora Faría, especialista en el área inmobiliaria, en relación a las consideraciones de la ley de arrendamientos de vivienda y arrendamiento de inmuebles de uso comercial. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio seguimos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos con la abogada Cora Farías acerca de las legislaciones relacionadas con los arrendamientos inmobiliarios de vivienda y de inmuebles de uso comercial. Cora, ya te explicaste bastante acerca del procedimiento.
¿Qué más podemos decirle a nuestros televidentes en relación a esta ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda en Venezuela? ¿Algo más que sea relevante e Bueno, importante? lo único que les puedo decir es que yo, si tuviera una vivienda para cederle en alquiler, no lo haría. Y fundamentalmente por algo. Yo tengo que pasar por un procedimiento previo a la demanda. Eso. Luego me habilitan la vía judicial. Luego voy al tribunal de acuerdo con la cuantía con 2 instancias. Y después cuando termino, tengo que volver a la SUNAVI a buscar refugio temporal. No hay refugios temporales y desde el 17 de agosto del año 15 están prohibidos todos los desalojos de vivienda. Pregunto, ¿usted arrendaría una vivienda? No. Piénselo. Ese es el mensaje final, por supuesto. Ese procedimiento administrativo hasta el tsunami es rápido. No, no es rápido y no es rápido por lo siguiente, porque cuando se plantea la solicitud Ok, hay un proceso vital que es el de la notificación y notificar al sujeto objeto de protección, así lo dice el decreto 8190, que es el arrendatario, es una tarea ardua. ¿Por qué? titánica. ¿Por qué es ardua? Porque se esconde, porque no se consigue. Entonces, hay que notificarlo primero personalmente. Si no se puede notificar personalmente, hay que hacerlo como ellos llaman por correo especial. Si no existe el correo especial, por la prensa. Si no hay cómo pagar en un periódico, por la página web. Y esos son lapsos que van enredando y alargando el procedimiento y cuando nos damos cuenta, podemos estar en un procedimiento previo a la demanda fácil 3 años. ¡Tres 3, 4, años! y más o menos, 3, 4 años más o Pero eso menos. es demasiado tiempo. Pero Ahora, ya va, pero es que estoy hablando de la parte administrativa, nada es como más. el permiso que me da la administración pública para yo acudir a los tribunales. Ah, cuando comienzo la demanda, Ok, porque ya tengo la habilitación, bueno, en la demanda es un juicio mediatizado, escrito y oral. Por lo tanto, tiene lapsos, tiene audiencias, claro. tiene todo lo que un juicio Juicio tiene, especial tiene. claro. Exactamente, y que por el principio de la doble jurisdicción es apelable también en nulidad, perdón, en nulidad no, es apelable y sube Claro. al Tribunal Superior y allí también hay un procedimiento oral para finalmente bajar a municipio y municipio le dice a uno, doctora, usted no puede ejecutar, pero ¿por qué no puedo ejecutar? Claro. Doctora, porque los desalojos están prohibidos cuando se trata de una vivienda. En este momento no hay refugios temporales en el país. Si no hay refugios temporales y el 8190 dice que para poder hacer todo el trámite de la entrega del inmueble, la ejecución voluntaria, la ejecución forzada, es necesario tener el refugio temporal y no existe refugio temporal y unido a que tenemos la sentencia del Tribunal Supremo del 17 de agosto, donde suspenden todas las medidas de secuestro cuando se refiere a un inmueble cuyo uso es de vivienda. Y tenemos todas estas sentencias que prohíben los desalojos de vivienda. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer? No, ¿Cómo podemos sencillamente no hacer? se alquila una vivienda. Es complicado para el propietario. Aparte, ojo, el propietario tiene que contratar abogados, tiene Claro, que por hacer los supuesto. gastos normales de un Los juicio, normales de un normales, juicio. ni barato ni caro. O sea, Así es. gastar, todos, la gran mayoría que me están escuchando somos Claro. abogados y Así es. todos estamos en cuenta de que hay gasto. O sea, Claro. y porque el propietario tiene que a veces hasta descapitalizarse Qué horror. en salud, sobre todo en salud, que eso no tiene Sí, precio. así En un es. juicio que sabe cuándo comienza y no cuándo termina. A mí me parece que eso es Qué realmente abuso. deplorable. Dios mío, Es pero abuso. qué abuso que también el Poder Legislativo no se ha abocado a buscar una solución real, No, real y honesta no, con las... ¿Ah? no. O sea, por Dios, No, no. Horror. estamos con la ilusión de que a lo mejor este año podamos seguir luchando para que se promulgue un solo texto que esté en Claro. todas las leyes y sea mucho más fácil y armónico para las partes. Pero Qué eso, horror. eso es un sueño que Es tenemos los abogados. que, bueno, la gente que trabaja con esta competencia también es muy duro, porque los juicios son también muy largos. Y Son largos. largo, larguísimo y tedioso. Y como dices tú, la gente, la salud se deteriora, el dinero, o sea, también lo económico pega, máximo en un país como el que estamos viviendo. Bueno, entonces la conclusión la veremos más adelante. Ok, pues Más ahora adelante. vámonos ahora entonces
a la ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para uso comercial. Hablemos un poquito de esa ley. Ley de arrendamiento comercial, ella se refiere única y exclusivamente a los inmuebles cuya actividad fundamental es el comercio, sean inmuebles que forman parte de un centro comercial o inmuebles a pie de calle, ¿no? Como le llamamos nosotros. Esa ley es del 23 de mayo del año 14. Cuando se promulgó esa ley, el presidente Maduro señaló que como se estaba suprimiendo la Dirección General de Inquilinato que había para aquel entonces, que era la que regulaba todos los inmuebles, que posiblemente ellos iban a reglamentar esa ley. Ya han transcurrido prácticamente 7 años y no tenemos reglamento de esa ley. Ahora, ¿qué es lo que nos llama la atención en la ley? La ley solamente se refiere a inmuebles destinados a comercio. Y hay una disposición que es muy interesante y dice que no se puede sacrificar la realidad por la forma. ¿Qué significa esto? Que cualquier pacto, que cualquier denominación diferente que se le quiera dar a una contratación respecto a un local de comercio es completamente errada y violatoria de esa ley y por lo tanto es nula. ¿Por qué? Porque, señores, recuerden que las normas especiales inquilinarias, todas sin excepción, son de estricto orden público, son irrenunciables, no se pueden relajar por pactos entre las partes y por lo tanto obligan a su estricto cumplimiento. Aquí también existe, igual que en materia de los inmuebles de la ley, la prórroga legal, también existe la preferencia ofertiva, también existe el retrato, pero, como siempre digo yo, mi pero es que aquí no hablamos de acción de resolución de contrato, ni acción de cumplimiento. Aquí hablamos de acción por desalojo, de acuerdo a las causales taxativas del artículo 40. Y allí se involucra al incumplimiento o la violación de cualquiera de las cláusulas del contrato, de la ley, o cuando el lapso de la prórroga legal ha vencido y el inquilino no ha entregado. Por supuesto, el artículo 41 habla que no se puede contratar con divisa. Señores, pregunto, dígame usted, ¿qué local comercial en un centro comercial en cualquier parte de Venezuela está tasado en bolívares? Dígame, ¿cuál? ¿Cuál inquilino? Ninguno. Entonces, ¿por qué no nos sinceramos? ¿Por qué no concretamos, verdad? Que esa es la parte que a mí me angustia, me preocupa como Ana y como una abogada que trabaja con como eso. tantos años en esto, que entonces a veces los clientes le preguntan a uno y uno se queda como en un limbo porque no hay una respuesta. No hay una respuesta. Qué horrible. Cora, fíjate, ¿y cómo hacen los centros comerciales, los grandes centros comerciales de Venezuela con este tipo de disposición que no pueden cobrar en dólares y que todos cobran? ¿Cómo manejan eso los centros comerciales entonces? Bueno, lo voy a decir. No, dígalo, dígalo. No, como soy yo, que yo no tengo cortapisa. Yo sé que a ti te gusta porque yo digo lo que siento. Me encanta, como tiene que ser. Miren, y además yo tengo un solo compromiso, que es con Dios y conmigo. Así yo es. no tengo compromiso de ningún tipo político ni personal. Señores, ¿saben por qué? Porque ellos han llegado a la conclusión que si no contratan en dólares, se les va abajo las contrataciones, el centro comercial cae, hay gastos de condominio carísimos. Entonces, descaradamente, todos los contratos de los centros comerciales están tasados en dólares, así como lo digo. Pero lo bueno de todo este cuento es, que no es cuento, ¿no? Es realidad. Claro que es realidad. Que colocan el canon de arrendamiento es la suma de como moneda en cuenta, ¿no? De $2,000, de $2,000, que equivalen al Banco Central, de acuerdo con el 128 y el convenio cambiario número 1, esto en la suma de tanto para la fecha de la celebración del contrato, que son tantos bolívares. ¿Qué significa esto? El único texto venezolano en materia inquilinaria que permite que eso pueda hacerse son los inmuebles de la ley. Galpones, colegios, escuelas, oficinas, consultorios médicos. Allí, por el artículo 17, el último aparte, yo sí puedo pactar como moneda en cuenta
la divisa, el equivalente en bolívares, ¿verdad? Por el Banco Claro. Central. Pero en locales ni en vivienda no. Y Qué todos los absurdo. contratos, es que todos los contratos que yo tengo en mis manos de locales comerciales señala que la cantidad en tantos dólares y que son Claro. en bolívares. Por Dios, eso Qué es absurdo. completamente ilegal. ¿Hasta cuándo se le dice a los propietarios, a los inquilinos, que no caigan en eso? Eso es arar en el desierto. Todo el mundo lo hace. Pero si no fuera así, Cora, entonces Venezuela estuviera más paralizado lo que está hoy en día. No, Porque pero es que todos vamos, estos centros vamos más comerciales, ¿cómo allá. funcionan? ¿Ah? No, pero es que vamos más allá. Como digo yo, una habitación aquí en Caracas está entre 50 a 100 dólares. Una habitación Imagínate. donde tengo que compartir la cocina, tengo Claro. que compartir todo, porque lo único que me queda es el área donde yo duermo, una mesita de noche y la Sí. ventana. Nada más. Y la tengo que pagar en dólares. Y cuando el propietario le parezca que yo me deba ir, corre el riesgo de que yo me vaya a la tsunami y Qué lo horror, Dios denuncie. mío. No, no, Entonces, no, para no, no, sacarme a no. mí de a lo mejor del apartamento donde ese señor mayor está Seguramente. viviendo, ¿cómo hace? Entonces, ¿qué podemos ante esta situación tan agobiante que Sí. enferma a la gente, como estábamos diciendo, y que no hay distinción? No, Porque chica, claro. Por comercio favor. o vivienda es lo mismo. ¿Qué es lo mínimo que debe contener un contrato de arrendamiento, Cora? Para que la gente nos entienda que no es Para que lo entiendas abogado. de la manera más simple, Ok. bueno, un contrato de arrendamiento que debe tener identificación de las partes. Ok. Si son empresas, saber esto, quién la representa, la Ujú. última acta de asamblea donde lo señala, la designación, el objeto del contrato, un inmueble completamente descrito, con todas sus dependencias, con todas las áreas y, por supuesto, señalando la superficie aproximada del inmueble. No es necesario, salvo en vivienda, que se coloque en la identificación del documento de propiedad en el registro, pero ya por la ley de arrendamiento comercial hace mucho tiempo que hay que colocarlo, pero en un contrato de arrendamiento lo que se cede es la posesión, no es la Claro. propiedad. Así Pero es. las leyes, como hay tantas leyes, han Sí. enrevesado esto y bueno. Luego, el tiempo de duración que tiene que ser mínimo de un año y hay que Ok. colocar un año fijo. Si es prorrogable, a menos que una de las partes le notifique a la otra su deseo de no darla, de no dar más prórroga y comienza a operar la prórroga legal. Hay Ok. prórroga legal en materia de comercio y en materia de los inmuebles de la ley. Pero, Cuando se refiere a vivienda, no hay prórroga legal. Cora, pero para ser, o sea, hacer acreedor de la prórroga legal tiene que estar al día con los cánones, ¿no? Hay que estar Es al día con importante. los cánones Ok. y también con el pago del condominio, porque hay algo muy Ok. importante. En materia de los inmuebles de la ley, se puede pactar el condominio, al igual que en materia de comercio. Fíjense que es tan evidente en materia de comercio que la parte A del artículo 40 señala que la falta de pago de 2 cuotas consecutivas del condominio da lugar a que el propietario pida el desalojo. ¿Qué ocurre? Imagínate. En vivienda, usted no puede pactar el condominio porque es ilegal. No lo dice la ley. De Entonces, imagínense paso. ustedes, De o sea, paso. primero tengo un canon de arrendamiento en mi mismo rico, ¿no? Y No, luego no, el no, no. condominio supera al canon de arrendamiento y no lo puedo, nadie me Claro, obliga pero a por darlo. supuesto, los condominios son mucho más caros que muchas veces que los canales de arrendamiento. Qué absurdo eso, Totalmente, ¿ah? No, no, no. totalmente. Las prórrogas legales, si estás al día, por supuesto, en todas tus obligaciones. ¿Ok? Claro, claro, Tengo una claro. duda. ¿Qué pasa, Cora, cuando en un contrato de arrendamiento no estaba incluida todas las mejoras que se le hicieron al inmueble? El arrendatario agarró, le hizo una serie de arreglos, pero nunca se lo dio al arrendador. ¿Eso es motivo de resolver un contrato? Bueno, lo normal es que yo entrego, la obligación del propietario es entregar el inmueble para el uso que está determinado en el contrato. Ok, ¿Correcto? ¿Y cuál es la obligación del inquilino? Devolver ese inmueble en las mismas buenas condiciones en que lo recibió. ok. ¿Qué hace el propietario? En el contrato debe colocarse esa cláusula, aun cuando es norma de derecho común, que si no me entregan el inmueble en las mismas condiciones en que yo lo entregué, yo o puedo combinar a ese inquilino que derribe, Ok, que el inmueble, ¿verdad? Derribe todo lo que hizo, y más si es sin mi consentimiento, o yo lo hago a cargo del inquilino.
Lo que sucede es que podemos hablar en materia de comercio y de oficina así, en materia de vivienda no. Pero cuando se trata de un local o de una oficina, ¿qué es lo correcto? Yo entregué el local, me lo devuelven igual. Ah, Ok. ya me enteré que tenías una serie de mejoras y bienhechurías y mi autorización. Bueno, yo me promuevo, porque lo prevé el contrato, una inspección extralíten, Ok. voy con un tribunal, voy con un perito, que puede Ok. ser un ingeniero, un urbanista, un arquitecto, que deje constancia, porque el juez no tiene esos conocimientos, como sabemos, que deje constancia de Ujú. todo lo que hay De en ese todo inmueble. que. Ok. Prueba, la Ok. preconstituyo, la guardo, me la guardo y Ok. demando. ¿Qué voy a hacer yo? Cuando yo demande, ese tribunal, en el lapso de prueba, está obligado a que yo evacue, o sea, yo la voy a promover, Claro, ¿verdad? la vas a promover, claro. Me la va a evacuar y en cierta forma me va a ratificar Claro. la extraliten. Lo que Ok. yo quiero es demostrarle al tribunal, un momento, yo entregué mi Claro. inmueble ABC y me devolvieron DEF. Ok. Por lo Bueno, tanto, otra cosa. Y por lo tanto, yo puedo pedir el desalojo el de si es un salud. o Claro, si es local. una oficina local comercial, claro. Vivienda sabemos que absolutamente nada. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la doctora Cora Farías desde la ciudad de Caracas. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio continuamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Cora Farías de la ciudad de Caracas. Bueno, Cora, hemos llegado ya casi a los minutos finales de Solución Final. Como siempre, me encanta hablar contigo, porque eres una persona bien amena y conoces muchísimo la materia, pues, y yo sé que todas las personas están fascinadas como estoy yo, porque para mí esto es un aprendizaje porque no trabajo con esta materia. Pero antes que nos vayamos, vamos a hablar de ese decreto, pues, que fue muy famoso durante la pandemia, porque creo que se prorrogó en 2 oportunidades, donde se le daba a las personas que tenían viviendas arrendadas, pues no tenía la obligación de cancelar en el momento, sino que ponerse de acuerdo con los dueños. Hablemos un poquito de ese decreto de suspensión de pago. Bueno, pasa lo siguiente con el decreto de suspensión, cuya última prórroga es de fecha 7 de octubre. Ya tenemos 2 meses. 2 meses de mora, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a la prórroga de este decreto ejecutivo, que el primero que se dictó fue el 23 de marzo del año 20, luego venció en septiembre, luego venció en abril y finalmente el 7 de octubre. Ese decreto en este momento no es aplicable porque sencillamente no se prorrogó. Es decir, que el arrendatario, el inquilino de un comercio o de una vivienda y de una vivienda están en la obligación de pagar la totalidad del canon. Es importante. Antes no era que no podían pagarlo o no debían o estaban exonerados o se había condonado, no, estaba suspendido previo acuerdo entre las partes de cuánto iba a pagar. O Eso sea, no pasó no, nunca. Eso no es pasó que nunca. eso no pasó. ¿Por Eso qué? no pasó. Porque el local de comercio operativo, léase, farmacia, automercado, panadería, pastelería, estaciones de servicio, perdónenme, todos, yo creo que en su vida han ganado tanto dinero como en época de pandemia. Es verdad. Es Ellos verdad. tenían que pagar, pero a lo mejor yo tenía una tienda de zapatos. Por favor, eso no es un No artículo de vendía primera nada. necesidad. Claro, es verdad. Entonces, yo bajé la Santa María y yo me podía coger al decreto hablando con mi arrendador diciéndole, ajá, yo pago cuánto, 200. Mire, señor, yo le voy a pagar 100 y vamos a Claro. hacer el acuerdo en la SUNDE. Y si era vivienda, vamos a hacer el acuerdo en la SUNAVI. Señores, en este momento histórico, todos los inquilinos, incluyendo vivienda y comercio, que eran los protegidos, están en la obligación de pagar el monto total del alquiler con todos sus accesorios. Léase servicios y demás accesorios, repito, que puedan devenir de esa relación de arrendamiento. ¿Por qué? Porque no hay decreto. El Claro. decreto, o sea, el Eso. decreto suspendía, venció el 7 de octubre y estamos ya pasados el 7 de diciembre, por lo tanto, hay que proceder a la aplicación de la relación locativa de siempre. Usted tiene que pagar dentro de los tantos días, al final del mes, si es vivienda, Claro. etcétera. Tiene que transferir. Pero es que hay personas que creen que todavía ese decreto existe y son sus efectos los que quieren arroparse los inquilinos y algunos propietarios
y no es verdad. ¿Se aplicaba ese decreto a qué específicamente, aparte de viviendas? A viviendas y locales comerciales. El Ok, decreto decía vivienda principal, ok, pero estaban exentos de la aplicación de ese decreto galpones, depósitos, oficinas, ok. escuelas, colegios, consultorios médicos. Imagínate, Estos inmuebles estaban siempre obligados. Por ejemplo, si yo tengo mi bufete y yo soy inquilina y yo decidí no ir más en pandemia, yo tenía que que pagar. pagar. No podía pararme. No. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acordar un arreglo. ¿Cómo están haciendo los arrendadores para lograr que esos arrendatarios se pongan al día con esas deudas que venían arrastrando el año pasado cuando estaba en vigencia ese decreto de suspensión? ¿Cómo están haciendo? O sea, ¿están Muy difícil. pagando? ¿Están demandando? ¿Cuál es el común denominador en ese rubro o en esa competencia? No están demandando porque quieren esperar un tiempo, Ok, por lo menos el año entrante. Los inquilinos no quieren pagar qué horror. y en diciembre están trabajando Todos más que están nunca. trabajando. Por favor. Entonces, ¿qué hace el arrendador? Bueno, no puede demandar. Tenemos vacaciones judiciales a partir de la Sí, otra semana. sí, señor. Esto, el inquilino está con aquel albur de que él no tiene por qué pagar porque estamos en pandemia y no es verdad. Pero no, no es El verdad. propietario tiene que mantener a su familia y si es una persona mayor, mantenerse él, su enfermedad, Qué horror. no puede. No puede, tendrá que ir a un hospital. La situación es muy delicada y yo Claro. no creo que haya habido alguna disposición gubernamental, estatal, que pueda de alguna manera solventar esta situación, porque el decreto lo que dice es que se va a aliviar la situación económica de los arrendatarios en época de pandemia. Qué horror. No habla de los arrendadores. No le Entonces yo importa. pienso que la población venezolana está constituida por arrendadores y arrendatarios. Claro, por supuesto. Por Somos todos, supuesto. somos Claro. todos. No, Y más del 80, es que más del 80% de la población está alquilado. Entonces, claro. ¿por qué nos sentamos en una mesa de negociaciones? Mira, yo te doy y tú me das. Sinceramos el negocio. Porque Pero yo te voy a no, decir una cosa, yo tengo aquí clientes porque tienen arrendados locales a farmacias, que tú sabes todo lo que vende una farmacia en esta época y no quieren pagar. Y es tan pero claro que no, es tan claro que el decreto no está en vigencia, pero entonces ahí entra en juego está, la honestidad de la persona que está arrendando. Entonces, yo digo, esto también es un problema de viveza criolla. ¿Cuáles son tus conclusiones finales? ¿Tus consejos como experta en esta materia a todas las personas que nos escuchan esta noche? bueno, yo en primer lugar voy a hablar de los consejos. Yo voy a dar como primer consejo que cuando usted tenga que arrendar un inmueble, se busque un abogado que conozca del área inmobiliaria. Así No es. se busque a un abogado mercantil o un abogado de familia o un abogado tributarista. ¿Por qué? Son muy buenos, pero en esa área. Pero en materia de arrendamiento existe la gente como yo que es especializada. Dos, Ujú. esté muy pendiente del inquilino que va a solicitar o que va a requerir usted para que forme parte de su relación. Muy bien, antecedentes, recursos, avales, referencias, todo. Mientras más, mejor. Claro. ¿Por porque no podemos ceder un inmueble a cualquier persona o dejarnos llevar por lo que uno ve. Luego, en tercer lugar, hablar con sinceridad con el inquilino. Ahora, a título de conclusión, yo creo, considero, estimo que el Estado venezolano, a través del Poder Legislativo, tiene la obligación de modificar lo que teníamos, adaptarlo a la nueva realidad venezolana y que sea un solo texto legal. Así ¿Por es. qué? Porque hay demasiados textos, Así muchos es. procedimientos, el juicio breve, el juicio ordinario, el juicio mezclado, el juicio oral y escrito. ¿Cuáles son tus redes Bueno, para que te mis contacten? redes, mis redes son Cora Farías Altuve, @Cora Farías Altuve en Instagram, Cora Farías en Facebook y Juana de Arco Venezuela, abreviado en Twitter. Bueno, creo que la doctora Cora Faría fue muy clara en sus consejos, explicó perfectamente cuáles son las diferencias entre las leyes. Bueno, el consejo final, no se pueden arrendar viviendas porque ya la doctora Cora explicó que no existe la posibilidad
si el arrendador tiene problemas con el arrendatario, ni siquiera de poder sacarlo. Entonces, no podemos, el arrendador tampoco que puede poner un inmueble para perderlo toda la vida y bueno, está en las manos de un arrendatario. Yo considero que si las partes hablan claro, debe haber honestidad por parte de arrendador y arrendatario en caso de que haya alguna diferencia, pues poderla solventar de forma educada y que por supuesto la palabra y que se contrajo en un principio debe entonces ejecutarse como se hizo. Nada de viveza criolla, nada que yo no pago porque tú sabes que estoy pelando, porque la farmacia va muy mal o porque la panadería no me da dinero y el arrendador también avispado que hay que sacarlo porque quiero arrendarle a otra persona por un canon más alto. Pues no, es cuestión de honestidad y de respeto. No Así hay más es. nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.